no hay debate entonces en torno a esta cuestión previa, se va a votar directamente. Ha generado pues una turba, ¿no? Prácticamente, y ha sido un acto bochornoso. Entonces, en contra 80, se están contando más votos, y bueno, se estaría desestimando esta cuestión previa planteada por Indira Wilca. Están sumándose votos adicionales aquí en el Congreso de la República. 34 a favor, 80 en contra, abstenciones 0. Ha sido desestimada la cuestión previa. A ver. Vamos a explicar antes este video, ¿ya? Esa sesión del Pleno, como decía abajo, lo que faltaba decir era que fue del lunes 30 de septiembre, ¿ya? Esa cuestión previa, con 80 votos en contra, lo que dice es, a ver, el señor del Solar, ¿ya? Para situarlos, el señor del Solar acaba de entrar, no quería que entre, le bloqueé la puerta, le metí cabe, pero no sé cómo entró. Después me lo llevé a un rincón del Pleno, el hemiciclo, me lo llevé a otro, lo rodeé con 50, de ahí Olechea lo jaló, ¿se acuerdan? Ya, Gino Costa le prestó la curul y hace cuestión de confianza en este instante, lunes 30. ¿Ya? Eso fue como 10 y pico de la mañana. Esa cuestión de orden que acabamos de ver en el video ocurre después. ¿Y qué cosa resuelven? Dicen, ¿vamos a atender la cuestión de confianza o vamos a elegir al magistrado Ortiz de Ceballos Olechea? Y ellos dicen, vamos a elegir al magistrado Ortiz de Ceballos Olechea. Según el gobierno, ¿no? Esa votación en el tablero implicaba rehusar la confianza que el premier del Solar pidió. Por tanto, se invocó al artículo 134 de la Constitución. ¿Lo dije bien, chicos? ¿Es correcto? Les presento a mis invitados, Sandra Miranda, Fabiana Orihuela y Edward Dyer, constitucionalistas. Sangre joven, además, así como María Antonieta Alba. Y además matriarcado. Nosotros estamos de acuerdo. A ver, nosotros hemos recogido preguntas de... Buenas noches. Hemos recogido preguntas que la gente ha colocado en las redes. Y vamos a ayudarnos de esto y un poco, a partir del video, plantear la primera pregunta. Y es a bocajarro. ¿Vizcarra ha hecho o ha protagonizado un golpe de Estado? ¿Sí o no? Bueno, buenas noches. En realidad yo considero que no es un golpe de Estado. El presidente está facultado constitucionalmente para que luego de 2 cuestiones de confianza denegadas pueda disolver constitucionalmente el Parlamento, ¿no? Lo que se dio en este caso fue que el entonces premier Salvador del Solar interpone una cuestión de confianza sobre el proyecto de modificación de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y el mismo día 30, cuando él directamente, gracias al espacio que le dio el congresista Costa, lo señala, lo inmediatamente posterior que tenía que suceder en ese mismo pleno era que justamente se decidiera si se va a elegir, si se va a seguir votando a los magistrados con esa misma fórmula o va a proceder a analizar el proyecto del Ejecutivo. Claro. Eso no sucede en 2 momentos. El primero vendría a ser el video que han pasado de la votación de la cuestión previa y luego de ello lo que sigue es la elección propiamente del primer abogado. Pero, por ejemplo, ¿no? Fabiana, los congresistas disueltos dicen, no, pero yo voté por la confianza y le di la confianza. Entonces, Vizcarra es un golpista. Ya, hay que definir los 2 momentos, ¿no? Cuando estábamos hablando del video, yo no considero que ese video en estricto sea necesariamente la denegatoria a la cuestión de confianza. Creo que la denegatoria fue cuando se eligió al magistrado. Ya, cuando se hizo. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué? O se rehusó, como dice la Constitución. Usa la palabra rehusar. Exacto, exacto. Rehusó
Claro. ¿Pero por qué? Porque los extremos del pedido de la cuestión de confianza eran dos. Uno era la aprobación de este proyecto de ley con una nueva forma de elegir a los magistrados, ese era un extremo, y el otro extremo era que no se elijan a los magistrados ahorita siguiendo ese procedimiento. Entonces, el hecho de que hayan votado la moción y hayan dicho la cuestión previa y hayan dicho no vamos a suspender, que no vayan a suspender no quiere decir necesariamente, es lo que pasó, pero no quería decir en abstracto necesariamente que ya iban a seguir el procedimiento. Podían haber dejado de elegir a Ortiz, claro, y ahí no hubiera habido negación o rehúso, no hubiera rehusado la confianza, ¿no? Ajá. Pero el hecho de haber usado, continuado el procedimiento y haberlo elegido, que no ha concluido, ¿no? No ha concluido el procedimiento de la elección de Ortiz, pero igual el haberlo seguido otra cosa ya importante. Implica materialmente que se rehusó. Claro, el proceso no terminó. No terminó. Pero el señor Ortiz de Ceballos Olaechea se paró en el TC ayer, creo, 8 de la mañana, y dejó un documento. Por supuesto, puede dejar, bueno, como cualquier ciudadano. No, dijo, elíjanme. No, claro, pero podría, claro, como derecho quiero mi asiento, dijo. Puede quiero presentar sentarme. el papel que quiera, pero eso no quiere decir que va a surtir los efectos claro, que él quiera que surtan, ¿no? A ver, Edward, una pregunta del público, ¿no? Dice, ¿está dentro de la ley la suspensión que el Congreso presentó contra el presidente Vizcarra? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. La pregunta es si es válido o no lo que hicieron. Claro. Y hay, creo que, dos niveles para analizar que son muy interesantes. El primero es, bueno, ¿por qué suspendes al presidente por un acto que, a ver, lo suspendes 12 meses por un acto que parece que tiene eficacia más allá de los 12 meses? A ver, o sea, lo que se le imputa es haber disuelto irregularmente el Congreso. Correcto. Eso es. Sí. Ahora, ¿cómo es que ese hecho es grave solamente durante 12 meses? Esa suspensión de 12 meses, digamos, no desaparece. El acto que él hizo no desaparece en 12 meses. Está pensado para, digamos, otras causales, no para un acto, digamos, de esa envergadura. Lo que pasa es que lo que correspondía era una vacancia, pero lo que no tenían era el tiempo para esperar a lo que dura un proceso de vacancia, que además, digamos, para eso es necesario que el presidente se pueda defender. Ahora, hay otro nivel que también me parece muy interesante de tomar en cuenta, y es que al momento en el que suspende al presidente, en ese mismo momento se estaba disolviendo el Congreso. Era casi como una suerte de final de serie de televisión. Eran los dos al mismo momento. Pero hay un dato esencial ahí, y es que en el derecho es sumamente importante cuando se notifican los actos, cuando las partes toman conocimiento de los actos. Y en este caso, el Ejecutivo ganó por puesta de mano la comunicación a través del diario El Peruano, no de la resolución donde se decreta la disolución. Y la suspensión nunca fue notificada. Esto quiere decir que lo que surte efectos en la realidad, claro, al día de hoy, es la disolución del Congreso. Ahora, Sandra, dice aquí, por ejemplo, otra de las preguntas que hemos recogido con la producción. ¿El TC se debe pronunciar sobre la constitucionalidad de la disolución? Bueno, el TC puede pronunciarse, pero siempre en el marco de un proceso, porque el Tribunal Constitucional no tiene una facultad consultiva. Ese es un tema, porque primero, lo que decía Eloy Espinosa Saldaña en el bloque anterior es, primero tenemos que ver si la Comisión Permanente me puede enviar una demanda, ¿cómo se llama? Competencial. Competencial, una demanda competencial. El Perú es hoy una clase de derecho constitucional. Ustedes deben estar en su salsa, divertidísimos. Pero eso, la comisión, Eloy Espinosa no lo podía decir porque dice que eso era parte, ¿no? Sí, entonces ya le están diciendo que si adelanta opinión dice algo, entonces se está cuidando mucho. Pero, a ver, ¿tú crees que en la comisión permanente, con las atribuciones de hoy, tras la disolución, post-disolución, puede presentar una demanda competencial? Yo no sería muy entusiasta en decir en un primer momento que podría, porque si revisamos la Constitución podemos ver que no tiene una facultad expresa para poder hacerlo. Y adicionalmente, si lo leemos en el marco del Código Procesal Constitucional, vemos que el proceso competencial exige una legitimidad especial para este tipo de casos. Sin embargo, también... A ver, para decirlo en términos más sencillos, no está en un manual escrito. No, o sea, no hay una facultad expresa para que la Comisión Permanente pueda presentar esta demanda competencial. A ver, pero por ejemplo, hay otra cosa importante, que, bueno, comprenderán que yo he tenido así clases rápidas de derecho constitucional, pues, ¿no? O sea, entonces algunas cositas he aprendido, ¿no? Para poder explicar a la gente. El diario de debates, ¿te dice algo? Es decir,
por ejemplo, Chirino Soto resucitó hace unos días, ¿no? Con el tema de la cuestión de confianza. Sí. Él decía, se podía presentar de lo que le dé la gana. Exacto. Así. ¿Hay algo en el diario de debates que diga sobre esta situación? Sería interesante, ¿no? Sobre el conflicto competencial, Claro, o sea, sobre el proceso competencial. Sobre el conflicto competencial y qué hace la comisión permanente cuando el Congreso está disuelto, además de los decretos de urgencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando hubo este diario de debates no estaba regulada, como está regulado, el proceso competencial. Entonces no podía pronunciarse de algo que en ese momento no existía, ¿no? Entonces O sea, que la ustedes idea los abogados lo hacen difícil, ¿no? Un chiste de abogados. No, pero la idea es que cuando nosotros, o quien sea, lee una disposición, pueda dar razones por las cuales elige una interpretación o elige otra. Entonces, en este caso, cuando se dice que no se puede o que sí se puede, lo importante es decir por qué, ¿no? El Código Procesal Constitucional te dice que cuando el órgano es colegiado, o sea, cuando quien va a interponer la demanda es un órgano colegiado, lo tiene que hacer el pleno de ese órgano. Entonces, la pregunta es aquí, ¿qué entender por pleno? ¿Pleno del Congreso, pleno como órgano del Congreso o pleno de lo que queda o de quien representa ahorita, ¿no? Entonces, por eso... Además, Jaime, creo que hay otro tema que no debemos perder de vista, ¿no? Y es que casi todas las normas de la Constitución tienen que ser de alguna forma reinterpretadas a la luz de este nuevo escenario. Es un escenario excepcional. Entonces, las normas que hablan sobre el conflicto de competencia, por ejemplo, y también el propio Código Procesal Constitucional debieran leerse a la mejor luz posible para entender qué es lo que la Constitución desearía que hagan los poderes del Estado en este escenario, bajo la interpretación de quienes sostienen que no puede interponerse la demanda competencial. Lo que estamos haciendo en buena cuenta, y dicen, es que no puede accionar nunca en el Poder Judicial. Ergo, más o menos, lo que está diciendo es que se le puede hacer cualquier cosa al Pleno, a la Comisión Permanente, y no se puede defender. Eso para mí no tiene el menor sentido. Una pregunta. Después, como les digo, ¿no? O sea, leo la Constitución, leo el diario de debates, en fin. ¿Es esta una buena Constitución? Dime la verdad. Yo tengo una posición sobre eso y diré lo siguiente. Yo creo que lo que esta crisis nos ha enseñado, junto con las anteriores crisis de los otros años, es que esta Constitución, al menos en el capítulo de la estructura del poder, está agotada, está fatigada, no da para más. Pero le hemos exprimido a más no poder, son como esas naranjas que quedan en el puesto de la señora de la esquina que te vende el jugo. Y ya no, así. ya no da para más. Le hemos sacado todo. El propio tema de la cuestión de confianza, el hecho de que no esté claro qué es lo que se puede hacer, no se puede hacer, si puede haber una, digamos, negación fáctica o no, o por ejemplo, si te puedo dar la confianza y luego estoy obligado a respetar el proyecto de ley tal cual como está o no. Nada de eso está completamente claro y es algo crucial. Entonces me parece que más bien deberíamos aprovechar esta oportunidad de completar el periodo parlamentario para que haya una consigna de llevar hasta el fondo las reformas políticas que se iniciaron. Sandra, a ver, otra pregunta del público. Solo quería precisar algo respecto a la cuestión, al tema de la competencial. Cuestión de orden. La competencia. No, solo preciso, sino que quizás hay una etapa de admisión y hay una etapa de fondo. Entonces, a veces en la etapa de admisión sí podría pasar, y probablemente el tribunal lo va a hacer, que puedan relajar algunos criterios formales en razón de que es un tema tan trascendente y tan emblemático el que tenemos ahorita, que probablemente sí es necesario que la justicia constitucional se pronunciara. Entonces, ante la duda, los parámetros formales podrían relajarse un poco y ya tener al Pleno para que aborde el tema de fondo, ¿no? A ver, una pregunta para los tres, está, ¿no? Para hacerlo así variadito. La Comisión Permanente del Congreso, otra vez, anuncia que va a recusar, el señor Heresia ha dicho, que van a recusar, ellos van a recusar a los magistrados Eloy Espinosa, que acaba de estar, y Carlos Ramos, por adelantar opinión sobre disolución. Ellos van a ir, los van a recusar. Ustedes no pueden dar opinión. ¿Lo pueden hacer? No, la recusación no está prevista en materia de magistrados del Tribunal Constitucional, solo a nivel del Poder Judicial. O sea, ni siquiera, así estuviera el Pleno... Existe la figura de la inhibición, que puede darse de manera individual cuando tiene algún conflicto o está vinculado con el caso, o también algún magistrado puede solicitarle al otro que se inhiba, pero no existe la figura de la recusación. ¿Qué piensa Fabiana? El artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla que no se puede recusar, ¿no? Que son irrecusables, tal como dice Sandra.
e incluso en el supuesto que un magistrado le pida a otro o una magistrada le pida a un magistrado, en ese caso incluso es prerrogativa del magistrado o la magistrada elegir si quiere o no inhibirse por decoro, ¿no? O sea, ¿para qué dicen entonces esas cosas, Edward? Totalmente de acuerdo con las dos invitadas. ¿Están locos o qué? ¿Por qué hacen eso? Totalmente de acuerdo. Nada que agregar al matriarcado. Nada que agregar. Y la última pregunta. ¿Quiénes pueden postular para las elecciones convocadas el 26 de enero del 2020? Los que se han ido. Por lo pronto yo veo 3. ¿Ah? Deberían animarse ustedes. Yo creo que la elección de María Antonieta, lo dije ayer, debe empujar a que por lo menos año y piquito los partidos saquen como que la reserva, pues, ¿no? La sub-20, la sub-23, si es que hay, o no, búsquenla. En las universidades hay un montón, y egresados un montón. ¿No les parece? O sea, ¿quiénes pueden postular y quiénes no? Ese es otro debatito, porque dicen, entonces el 2021 puede regresar Becerril y su combo. No. ¿Sí o no? No, yo considero de que no. Se entiende que cuando se votó la reforma constitucional de la no reelección de congresistas, se estaba contando el periodo parlamentario del 2011-2016. Del 2016, 2019. 2016, Cambió el periodo. Entonces, en principio, eso sería como sacarle un poco la vuelta a la ley si es que se permite la postulación nuevamente de los congresistas que han sido disueltos en este Parlamento. Lo que quizás sí entra un poco en controversia también es que eventualmente los disueltos sí podrían postular a este nuevo periodo complementario, ¿no? Que particularmente, en principio, sí generaría bastante incomodidad probablemente en la población, porque la razón de ser un poco de la votación del referéndum fue justamente evitar la reelección inmediata, ¿no? Y ahí sería interesante que no sé si el Jurado Nacional de Elecciones o probablemente el Tribunal Constitucional puedan dilucidar ese tema, porque sí es ciertamente controvertido, ¿no? Ahora, ciertamente no hay un derecho a reelegirse, hay un derecho a elegirse y ser elegido. Entonces, lo que habría en todo caso es que reinterpretar cómo ajustamos o no este periodo complementario, ¿no? Esa es la duda. Fabiana, ¿pueden volver los que han sido disueltos? Sí, porque el artículo 90A de la Constitución, que es aquel que se aprobó en la reforma constitucional, lo que establece es que no hay reelección inmediata para el siguiente periodo. Y el periodo culmina en 2021. O sea, por ejemplo, Vilcatoma puede postular. Por supuesto que al puede. periodo complementario. Eso no quiere decir que vaya a ser electa. Hay que poner responsabilidad en la ciudadanía, que si la ciudadanía no quiere, no la elige. Y yo creo que aquí hay que agregar algo que es importante. ¿Cuál es el motivo o la razón detrás de la posibilidad de que el presidente disuelva al Congreso en un determinado momento? Lo que lo legitima a hacerlo es que el pueblo luego va a decidir quién tuvo la razón en ese momento, si la tuvo el presidente o si la tuvo el Congreso. Entonces, la forma en la que el pueblo va a manifestar quién tuvo la razón es permitiéndole que pueda elegir de nuevo al Congreso si piensa que el presidente no debió disolverlo, ¿no? Oye, Edward, esto es muy interesante y revelador, creo, para el público. Es decir, podría postular los que han sido disueltos. O sea, todos los que han sido disueltos pueden volver. Entonces, ¿para qué? Sí, para mí, en realidad no hay nada que aclarar respecto al pueblo, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que tendría que hacer en todo caso es hacer esto explícito, pero la norma, como bien ha señalado Fabiana, es clarísima. El concepto central es el tema del periodo parlamentario. Son 5 años. Y lo que podrían hacer es completar el periodo, los que actualmente han sido disueltos, pero bajo ningún motivo continuar para el 2021 en adelante. Y como mencionaba Fabiana, esto me parece sumamente interesante. Y es que, claro, la lógica detrás es que el pueblo pueda dirimir. Y creo que aquí tenemos que tomar en cuenta que al interpretar las disposiciones de la Constitución, hay un buen ejercicio que podemos hacer, y es pensar que los actores cambian. Y para quienes, por ejemplo, como en mi caso, se siente decepcionado de este Congreso, y lo que hizo el fujimorismo con él, pues tratar de hacer un ejercicio y cambiarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si al revés estuviera Keiko Fujimori en el Ejecutivo? Creo que, tener un poder tan amplio como ese para disolver un Congreso y dejar la puerta cerrada para que la ciudadanía no pueda elegir a quienes fueron disueltos, para que sea un balance de poderes, sería peligroso. Entonces, creo que el espíritu de la norma es que al final el pueblo pueda dirimir. Muy buena reflexión, les agradezco. Distinguidos abogados constitucionalistas con nosotros, Sandra Miranda, Fabiana Orihuela y Edward Dyer. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y que se repita. Gracias. Y así vamos renovando la pantalla. El elenco estable, no, ya, vamos cambiando. Vamos a la pausa y vamos a... Gracias, de verdad, un gusto.
Vamos a la pausa y vamos a hablar con el periodista especializado en transportes, Juan Pablo León, porque él ayer puso el dedo en la elección, ¿no?, la vuelta al MTC del señor Edmer Trujillo. Ja, ja, ja. ¿Cómo así? ¿Por qué? El señor Trujillo, el de Fiori, ¿no? El señor Trujillo, el de las mafias de los brevetes y los exámenes médicos. Tremendo. Nada está dicho. Ya venimos.